recurso hídrico. Como decía esto, hablaba sobre la cantidad de agua, la disponibilidad de agua y la oferta de agua. Entonces, dentro de la gestión de recursos hídricos, yo voy a exponer el trabajo que ha efectuado durante más de 25 años dentro del Instituto de Investigaciones Químicas, el área de hidroquímica, contaminación y lo que significa calidad del agua. Dentro de este trabajo hemos hecho un primer trabajo en lo que significa participación de la sociedad civil, un proyecto que se llama Caminar y que trata de la gestión del recurso hídrico en áreas y semiáridas de América Latina con incidencia minera. Entonces nosotros hemos trabajado en principio con la cooperación francesa que antes se llamaba la CIRD, hemos continuado trabajando con la cooperación canadiense y actualmente estamos con la cooperación sueca. Y recientemente hemos trabajado con la cooperación de Inglaterra con la Unión Europea, lo que significa este proyecto Caminar, donde el objetivo era generar herramientas de gestión para la toma de decisiones. Pero esas herramientas de gestión eran confeccionadas, hechas con la participación de la sociedad civil, y en este caso hemos participado, por decirlo así, de la mano con, en ese momento, el director departamental de Medio Ambiente y Agua, que se llamaba Actuación de la Madre Tierra, y en este momento está aquí Gonzalo Gallada, no existe casualidad, sino es causalidad, donde realmente fue un apoyo efectivo, realmente un 100%, y además también logramos contar con la participación de los decisores, en este caso, de la parte del Estado, y a través de los. Entonces, dentro de esto, hablar de la calidad del agua, no solamente es la cantidad que se oferta, sino también dentro de esa calidad que se va a ofrecer, tener su calidad. Y hemos visto que existe el cambio climático, el cambio global, natural, para eso, el área de vida, que es toda la plano. Estamos añadiendo de la actividad antrópica del hombre, que en este caso es la parte que nos trabajamos, que es la parte minera, que es la única industria que pese a haber cesado su actividad, sigue contaminando el agua. No se extraña que la Tercera Guerra Mundial va a ser a causa del agua. Entonces, dentro de este tiempo podemos incorporar un otro concepto. ¿Puedo usar el micrófono? Ya tenemos que usar un otro concepto, lo que significa vulnerabilidad del recurso hídrico y riesgo del mismo. Entonces, para esto, entonces tenemos que hablar sobre unas bases conceptuales, lo que significa cambio climático, para entender más o menos de la misma forma lo que significa esto. Entonces, vamos a ver algunas bases conceptuales rápidamente, lo que significa, por ejemplo, ¿qué es el cambio climático? Dice, es el cambio del clima atribuible directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. También, efecto invernadero, no lo vamos a ver, ya lo ha explicado el ingeniero que me ha precedido anterior, y vamos a ir avanzando, por ejemplo, hemos hablado de la resiliencia. O sea, hay bastantes definiciones de resiliencia, de las cuales nosotros hemos escogido una de ellas que se aplica al trabajo que efectuamos nosotros. Significa volver a la normalidad, y es un término derivado del latín, del verbo resilio, resilere, saltar hacia atrás, rebotar. La resiliencia es la capacidad de volver al estado natural, especialmente después de alguna situación crítica e inusual. Ahora, resiliencia del medio ambiente. En el contexto de la ecología, la resiliencia es la capacidad de un determinado sistema que le permite recuperar el equilibrio después de haber sufrido una perturbación. Este sistema se refiere a la capacidad de restauración de un sistema afectado. Luego hablamos ya a partir de esto de la vulnerabilidad al cambio climático. Es decir, la vulnerabilidad es la capacidad de gestionar los riesgos climáticos sin sufrir pérdida del bienestar potencialmente irreversible a largo plazo, vinculada a un alto nivel de riesgo, exposición o peligros externos sobre los cuales las personas tienen escaso o ningún control. Ello revela el grado de desarrollo de una determinada zona o región, es decir, la capacidad de que tendrán los pobres de afrontar los desastres relacionados con las variaciones climáticas. Ahí entra este concepto de vulnerabilidad en lo que significa disminución de la oferta del agua. Luego, hablamos también ahora de adaptación al cambio climático. Se refiere al ajuste de los sistemas naturales en los de creación humana o en ambos, como respuesta a los estímulos climáticos y sus efectos actuales o esperados. Ajustes que podrían moderar los daños ocasionados e incluso explotar oportunidades de beneficio.
una adaptación respecto al recurso hídrico, nos va a exponer de manera muy clara el señor Rosa Gallola en los tres expositores. Pues la adaptación. Luego, la incertidumbre que hablaba también el consultor Andrés, es de un hecho o de sus consecuencias se expresa como una probabilidad o frecuencia de su ocurrencia, es decir, un número comprendido entre 0 y 1 en el primer caso, usualmente expresado como porcentaje, o en la segunda opción una cifra que expresa el número de veces de su posible ocurrencia o repetitividad. La repetitividad en un determinado periodo promedio de tiempo. Como ven, ahora ya hablamos de riesgo y peligro. En el ámbito de la evaluación y gestión de riesgo, el término riesgo debe diferenciarse del término peligro. En este contexto, el término peligro corresponde a un evento potencialmente dañino que puede dar origen a una situación o consecuencia perjudicial o adversa, un daño. En cambio, el concepto riesgo considera y evalúa la combinación de la probabilidad que ocurra un peligro con la severidad o magnitud de la consecuencia que produce. Bien, ahora también hablamos de la exposición, que entra la parte de salud. Exposición al peligro. Un sistema tiene más o menos exposición a un peligro según el número de veces, el intervalo de tiempo o el modo en que su objetivo de desempeño queda susceptible de afectarse por un evento o un agente peligroso. También decimos, desde otro punto de vista, la vulnerabilidad. La vulnerabilidad de un sistema, en este caso hablamos de un sistema que podemos llamar un sistema hídrico centrado en la cuenca, la página que quiere minero, ¿no es cierto? O llamémoslo sus cuencas como quieran. Entonces, la vulnerabilidad de un sistema tiene relación con la magnitud en que un evento peligroso puede incidir en su estabilidad, afectando su desempeño. Las condiciones en que podrían contribuir a la vulnerabilidad de un sistema o de uno de sus componentes incluyen: primero, la existencia de una amenaza física o de la naturaleza que depende de la ubicación del sistema, como sequías, sismos, etc. Segundo, el estado de conservación y mantenimiento de un componente o subsistema, por ejemplo, equipo de bombeo de agua, sistemas de conducción de agua, antiguos y mal mantenimiento o de defectuosa o dudosa calidad también. Situación legal débil, según país o zonas remotas, situación de derechos de agua, descripción de títulos de propiedad, derechos de agua. Bueno, esto es algo endémico en nuestro país. Bolivia es el único país que no tiene una ley de aguas actualizada. Estamos trabajando con la ley de aguas de 1906. Y es más, la universidad ha participado en más de 40 propuestas de ley de aguas de curso hídrico desde el año 1980 a la fecha y ninguna sale y todo muere en el Parlamento. La pregunta no sabemos por qué. Pero no existe esa ley aprobada, estamos con la de 1906. Por lo tanto, cuando hicimos un estudio comparativo de legislación, no había cómo comparar. Porque todos los demás países tienen su legislación, su ley de aguas actualizada, por lo menos a 1903. Luego, falta de personal capacitado para una adecuada cooperación y mantenimiento del sistema de suministro de agua. Luego, evaluación de riesgos también. ¿Qué significa esa evaluación de riesgos? Lo que significa la vulnerabilidad. Es la actividad que combina la evaluación de la probabilidad de los daños o consecuencias de un evento o situación peligrosa con la evaluación de la magnitud o grado de dicha consecuencia. La gestión o el manejo de riesgos es el procedimiento o actividad que comprende conjuntamente los procesos de evaluación de riesgo y el proceso de toma de decisiones. Es decir, a los tomadores de decisiones hay que dotarles de herramientas de gestión. Y dentro de esas herramientas de gestión, dentro del proceso también, nosotros logramos dotar a los afectados, a los municipios, herramientas de gestión tales como: primero, se hizo una cuantificación de la calidad del agua, se hizo la parte del monitoreo químico del municipio de Cocó, Paria y Sequera. Segundo paso, en función de eso se hizo un diagnóstico ambiental del recurso hídrico superficial, subterráneo y luego termal. Y tercero, en base a esa información, se dotó de un plan de acción ambiental municipal. Entonces, esa fue la herramienta de gestión que le permitió, por ejemplo, al municipio de Cocó
lograr que supone un cierto monto para la parte de, ¿cómo se llama?, acción primaria, lo que significa en algún evento de contaminación del recurso hídrico. Entonces, dentro de esto, nos permite hacer lo que dice, ¿no?, analizar, evaluar y seleccionar alternativas de acción para hacer frente a dichos riesgos, tales como mitigación, remediación, compensación, transferencia y, lo más importante, prevención. Bien, entonces, efectos del cambio climático o, digamos, la incidencia del cambio climático sobre el recurso hídrico. Dentro de los efectos del cambio climático, ¿qué tenemos? Tenemos aquí crecimiento urbano acelerado. ¿Ya? ¿Cuál es el efecto? Cortes de suministro de agua potable. No se olviden que la demanda de agua crece en forma exponencial y no así la oferta. Ya hemos visto los efectos en anteriores procesos. Luego el incremento de la pobreza, pero porcentajes elevados de la población urbana sin acceso a servicios sanitarios básicos. Y eso lo vemos en la ciudad de Lato, porque es el lugar donde llega la migración del interior y donde no carecen de servicios básicos en principio. Luego, baja inversión en infraestructura para el suministro de agua potable. Eso ya saben en la parte sanitaria, ¿no? Luego aquí tenemos efectos del cambio climático que podrían incidir en el cumplimiento del ODM, que es Objetivos del Desarrollo del Milenio. Simplemente aquí podemos ver lo que se debe, para que podamos alcanzar mucho en la exposición. El objetivo era erradicar la pobreza extrema y el hambre. ¿Cuál es la consecuencia potencial de este cambio, de la incidencia del cambio climático más la contaminación? Es decir, se proyecta que el cambio climático afectará los modos de vida de la población más pobre. Ya, por ejemplo, salud, acceso al agua y vivienda sostenible. Es decir, en la parte altiplano donde estamos trabajando en la parte sur, es una zona AHCR con promedio de 10 grados de temperatura, donde la lluvia no pasa de los 200 a 250 milímetros al año. Es una zona deprimida y la pérdida de agua es el 90% por evaporación. Hay una insolación bastante fuerte. Bien, luego los grados de enseñanza primaria y universal, donde ¿qué ha sido la consecuencia? Pérdida de modos de vida, capital social, natural, físico, humano y función de tratar. Todo lo que significa los compromisos del milenio general. Otro, como ver la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. ¿Qué significa esto? Es algo que hemos confirmado dentro del proyecto Caminar con la confirmación de ver que la persona que hace la gestión del agua en el campo es la mujer. Es decir, la mujer lleva sus bidones, sus baldecitos, a veces como los niños están en la casa, pero es la mujer la que maneja el agua en el campo. Y eso realmente se ha mostrado ese empoderamiento cuando con la cooperación sueca se dio aquí hace 2 años un talento internacional de presentación a la cooperación internacional y vinieron 2 lados. Una de sus felicidades normal del municipio de Poco, que era la encargada ambiental de allá, y expuso bajo sus términos qué ocurría en su municipio sin el proyecto y qué está sucediendo con el proyecto y qué es lo que ella quería a futuro. Y luego dentro del municipio de Paz después doña ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo será? Del municipio de Paz, ¿cómo se llama doña Adela? Doña Adela Chaparro. Las dos señoras fueron las primeras que vinieron aquí a exponer a un público heterogéneo lo que realmente sentían de lo que pasaba antes, durante y después. El objetivo 4 es reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años. Entonces, esta es otra de las consecuencias que cumplir los objetivos del milenio. Luego, mejorar la salud materna, objetivo 6, combatir el VIH, el paludismo y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, más difícil, objetivo 8, fomentar la alianza mundial para el desarrollo, y donde este fue el marco de la Convención de las Naciones Unidas ante el cambio climático. Luego, ¿por qué un mecanismo de adaptación al cambio climático estamos hablando ahora? Como antecedentes, el cambio climático emergente de las emisiones de gases de efecto invernadero se constituye en una deuda ambiental de los países desarrollados, siendo mayormente afectados en los países de desarrollo. Es decir, que cada año incrementan sus pérdidas por fenómenos climáticos. Tenemos sin tomar en cuenta los efectos computados como reducción de rendimientos de cultivos, la deforestación de emergencias de enfermedades humanas en áreas no endémicas, daños irreversibles en los ecosistemas
sistemas y procesos de placer que repercuten directamente sobre la calidad de vida del suministro de recursos debido a la naturaleza de los impactos. Esto es importante formar estrategias de respuesta y mecanismos de respuesta a esto. ¿Qué objetivos tiene esto? Bien, aquí vamos a ver tres conceptos que es importante ahora: vulnerabilidad, adaptación, reducción de riesgos. Primero, reducir la vulnerabilidad al cambio climático natural y además para complementar con el problema del contaminación. Promover la adaptación planificada al cambio climático y reducir el riesgo de los impactos tanto del cambio climático como la contaminación. Veremos finalmente en nuestro caso cuán vulnerables son nuestros recursos. Luego, ¿por qué mecanismo? Dice, hemos visto, ¿no? Y aquí vemos las consecuencias, claro, como estamos viendo. Aquí estamos viendo la pérdida de cobertura vegetal y suelos por las sequías, ¿no es cierto? Aquí la inundación, la basura, toda esta parte de cosas, los efectos que causan, digamos, en lo que significa el recurso hídrico. Aquí es la ausencia completa en zonas donde están siendo bastante, erosionadas. Por ejemplo, clásico de esto es el departamento de Tarija. Y luego, retos para la adaptación del cambio climático. Entre los principales retos se encuentran los siguientes: incertidumbre científica y en las relaciones causales para cuantificar los recursos para la adaptación. A veces no hay la cantidad de recursos humanos formados en científica adaptación al cambio climático, o, digamos, no se trabaja en equipo, que lo vamos a ver posteriormente, que ya es una necesidad del trabajo de equipo. Luego, además, en particular es problemático que las consecuencias adicionales y por lo tanto determinar la línea de base en la mayoría de los casos. Es decir, a veces la falta de un área de conocimiento que tal vez no se toma en cuenta al principio, pero que es necesario tomar en cuenta, ya que la respuesta no va a ser de modo integral, ¿ya? Y concreta en lo que significa una respuesta aquí a la sociedad civil, a las formas de UNESCO, en este caso como universidad. Pero también formar metodologías de valoración de los efectos económicos, estimar el costo total, impacto de valores no mercantiles como los servicios ecosistémicos, la distribución de los costos entre agentes privados y públicos y la simultaneidad y sinergia entre todos los campos. Es decir, hay sinergia entre los campos, no solamente positivos sino también negativos. Entonces, esa sinergia hay que cuantificarla dentro de los ámbitos científicos que corresponden. Por ejemplo, hay una sinergia entre, ¿cómo se llama?, la disminución de la calidad de un suelo agrícola que pierde su vocación ambiental debido a que aquí está siendo dañado, regado, como quieran llamarlo, o aguas hacia el dominio, por ejemplo. Pues hay una sinergia entre lo bueno y lo malo de todo esto. Luego, retos para la adaptación al cambio climático, seguimos. Los conocimientos disponibles y la capacidad de acción de las autoridades encargadas de la gestión económica, social y ambiental de los países. Es decir, a veces no hay una pronta respuesta ya de la parte estatal. ¿Por qué? Porque les falta la cantidad de gente, digamos, que tiene que haber una sinergia entre el Estado, el profesor, las universidades, y la sociedad civil conocedora del lugar donde está ocurriendo el problema en principio y posteriormente se transforma en conflicto. Si transforma en conflicto cuando hay denuncia de la gente y participación de la gente, para la resolución de su problema que existía. Luego, recursos para financiar las actividades y los programas de adaptación públicas y privadas y de cooperación internacional. Esto es muy importante si queremos una respuesta integral, que es lo que llamamos estos recursos para este tipo de adaptación que están hablando ya, una vez que el problema ya está latente, ya está vigente, tienen ustedes. Luego, el costo para adaptación al cambio climático y estudios científicos de cuantificar recursos. Ignorar los costos de la adaptación puede ser una decisión que implícitamente permite a los grupos con el poder de presión externalizar sus costos sobre grupos con menor poder. Es decir, es mejor no hacer caso a esta presión que se necesita sobre el costo de la adaptación y decir que siga. ¿Por qué? Porque, bueno, la gente que está denunciando, está haciendo presión sobre esto, hay no tiene más poder de derechos sociales, donde de modo que las emergencias, sus correspondientes materias eléctricas se encarguen de la mitad de los costos, que no hay.
Y en ciertas circunstancias puede haber un incentivo a no internalizar la adaptación, sino a que sea externo y ver que esa adaptación sea conocida por todos los mecanismos de adaptación, las formas de adaptación, las técnicas de adaptación, y sobre todo lo que hagamos, los costos de la adaptación. Realmente cuando hablamos de costos, casi nadie oye, ¿ya? Entonces, hablamos de que sí, pero hablar de costos ya dice, pues no hay costos, no hay plata para eso. Entonces aquí se representa un gráfico, la inversión en medidas de adaptación que permitiría a los países disminuir el costo de las recursos en cuanto a cuando las medidas tengan un costo positivo. Aquí tenemos, si quieren ustedes, lo que significa el costo, está en rojo, el costo del cambio climático sin adaptación, en vez de el costo de la adaptación más daño residual del cambio climático, y aquí el daño residual del cambio climático que cada vez, digamos, en función aquí. El principal enemigo o sea, la temperatura dentro del cambio climático. Estamos aquí hablando de temperatura global y el costo del cambio climático. ¿Sí? Entonces, mientras más aumenta la temperatura, el costo va a ser mayor. Bien. Tengo aquí localización y especificación de medidas requeridas. Es decir, dentro de esto, es más fácil explicar, hay que ubicar específicamente dónde, cómo y cuándo hacer estas medidas de adaptación. Y la pregunta importante, ¿quién las puede hacer estas medidas técnicas de adaptación? Entonces, dependiendo de eso, hay tipos de adaptación. Por ejemplo, dependiendo de la escala espacial, puede ser local, regional, nacional. Este será pues será alcaldías, será gobernación, será el Estado, dependiendo, digamos, del grado que tengan de integración con la sociedad civil y con las instituciones académicas de investigación de que puedan hacer, digamos, esta obra. Por sectores, recursos hídricos, agricultura, turismo, salud pública y otros. Por tipo de acción, acción física, acción tecnológica, acción de inversión solamente, o acción normativa. Ya les hemos dicho, dentro de la normativa estamos todavía en la época de las carreras, que existen los leyes de cierto un poco actualizadas. Pues, por lo tanto, lo que existe son parches, como se interesa a nosotros. Entonces, la ley es una ley que a través de eso se pueda normar. Y también la ley 1373 data de cuántos años atrás, y sus reglamentos que hay que actualizar y hacerlas reales de acuerdo a nuestro modo de vida. Luego, para todo. Gobierno nacional o local, donantes internacionales, sector privado, ONGs, comunidades locales y particulares. Zonas secas, o sea, la parte no zonas montañosas, zonas altas, valles, y luego también el cambio de los llanos, la parte por zona climática, ya hemos dicho, por la base del nivel de ingreso y desarrollo, países desarrollados, país de ingreso medio y país desarrollado. Y donde también aquí está la necesidad. Bien, evaluación y control de riesgo constituye también esa desierto y un potencial de riesgo. No siempre es posible prever las consecuencias ambientales que estamos evaluando con certeza. Tanto en la fase de toma de obtención de permisos de toma de decisiones iniciales como en la fase de gestión de alto rendimiento. Es decir, les repito que la actividad la es una de las actividades de, ¿cómo se llama? Que no cesa su daño o contaminación, aún cesa la actividad. Tenemos empresas que han cerrado hace 30 años, pero sigue la contaminación. ¿Por qué? Porque no es un principio elemental, ya saben, el problema que es que todas las desmontes, desechos que genera, tienen que estar en sentido opuesto a la pendiente de la cuenca. Es decir, si la cuenca viene así, por ejemplo, Miyumi, ¿no es cierto? Estos desechos generados están en sentido opuesto. ¿Por qué? Cuando está en el mismo sentido de la pendiente de la cuenca, y ninguna de las vías tiene un plan de cierre, ni nacional ni privada, entonces sigue la lluvia lavando, todo lo que significa las alteraciones de lluvia, y sigue contaminando. Entonces, eso es como la historia sin fin. Entonces, dentro de esto, la operación en las instalaciones científicas de un proyecto. Estamos hablando de ejemplos, un ejemplo minero, ¿no es cierto? Así como los procesos de producción involucrados en tales proyectos quedan también afectos a situaciones de incertidumbre y peligro. Es decir, al no haber un plan de cierre, no sabemos qué va a ocurrir con esa zona. Si va a seguir así, si va a empeorar o hasta dónde va a llegar ese daño que puede hacer. Entonces,
poniendo en riesgo la seguridad de las personas, en la salud, la protección de inversiones y la proximidad ambiental de las cuencas en la zona de influencia del proyecto. Es decir, hay muchas de las cuencas, por ejemplo, tenemos la cuenca de Antequera, que también ya está dañada en forma irreversible. En la parte baja existe pues, una laguna bellísima de un color celeste pero lindo. Hay una humedad de un pH de 2-3 grados 5. ¿No? Pero esa no, el costo de eso es demasiado alto. La pregunta es quién paga la cuenta. Nadie. Hasta ya tiene años de años eso y sigue así. Entonces, luego, dice, la manera adecuada de evaluar y tratar una especie de incertidumbre y riesgo en los casos señalados es primero a través del uso del concepto de probabilidad. Finalmente, mediante la aplicación de conceptos y metodologías de evaluación y gestión de riesgos que existe ya en la metodología de riesgo, dependiendo de qué, del objetivo al cual quiero llegar con la evaluación de riesgo y de los insumos que yo disponga, es decir, de los datos de base que yo disponga, no solo en la parte de calidad de la calidad de la sino también en toda la parte social, la parte económica, la parte de salud y la parte normativa también. Todo ese conjunto de aspectos van a confluir en lo que significa la evaluación y gestión de riesgos. De los tipos de riesgos. O sea, los grandes usuarios de agua, tales como empresas internacionales mineras, para quienes el agua representa un valor esencial para su operación, han desarrollado estrategias para gestionar los riesgos y garantizar la continuidad de suministros. Un ejemplo de gestión es la empresa chilena de la empresa de tipo. Es decir, de hecho, también se trabajó Perú, Bolivia y Chile, en lo que significa diferentes tipos de minería. La minería chilena era netamente privada, la minería peruana era un mix entre la privada y las cooperativas, y Bolivia era mayoritariamente cooperativista. Es actualmente. Pero ¿cuál es el problema de las cooperativas? Que las cooperativas trabajan, cuando ustedes han visto, las colas y desmontes que tienen bastante altura, ¿no es cierto? Podemos hablar de 200, 300 metros de altura. Los cooperativistas trabajan a ras del desmonte, es decir, a nivel del uso de agua. ¿Por qué? Porque la ley del mineral está en la ley está en la parte baja porque ese sector de desmonte es mucho más antigua. A medida que va siendo más actual, va yendo arriba. Entonces, saben, atacan a nivel, que es la más antigua que tiene más ley, y además su contacto con el agua, contaminando mucho más directo, ¿no es cierto? Esos son los tipos de riesgos. Luego también operacionales, riesgos a terceros, interfiere suministro a terceros, con contaminación debido a fallas operacionales, es decir, también la minería que usa el agua debería devolver tal cual en su condición de calidad antes de su uso. Tampoco lo hace. Riesgo al medio ambiente, aprovechando los recursos sin tener conocimiento de las necesidades ambientales, sociales, locales y de sus ecosistemas. Luego aquí tengo aspectos de agua que generan potencial riesgo en la operación. Esto es más específico, no sé si la ven ahora. Dice, por ejemplo, el aspecto es evaluación de los recursos hídricos requeridos. ¿Cuál es la acción? Estudios hidrogeológicos y estudios hidrogeológicos y hidrogeoquímicos. Es decir, cuando hablamos sobre todo del recurso hídrico subterráneo, no lo vemos, por lo tanto no sabemos, digamos, la afectación que podemos tener en cuanto a su extracción. Por eso es que habría que hacer una evaluación, ¿cómo se llama? Una evaluación geofísica, ya para la evaluación de la recursos subterráneos y ver cuánto se puede sacar. Un ejemplo de un mal uso es pues, el gigantesco acuífero que hay debajo de México del Distrito Federal, que nunca jamás han podido lograr recuperar. ¿Ya? Entonces, el agua subterránea, el peligro es que se saca, ya no hay. No conocemos, de un estudio físico que se tendría que hacer, el tiempo de recarga de esa acuífero. A veces son aguas pozos que tienen muchos años. Entonces, al no conocer el tiempo de recarga, podemos, digamos, agotar ese pozo, llamarlo así, en una semana, en 10 días, en un mes, dependiendo, digamos, del uso y de la capacidad de recarga. Puede que la carga de recarga sea, digamos, de meses, de años, como decía. Ese es el riesgo del recurso hídrico subterráneo, porque no lo vemos. En cambio, la superficial, si vemos hasta cuándo podemos, por decirlo, utilizar. Luego, obtención de derechos de aprovechamiento. En muchos casos, se ha visto que este derecho de aprovechamiento se ha triplicado. Es decir, por ejemplo, en una ocasión que tuvimos de trabajar en el río de Zagodero,
habían las dos zonas expuestas a la provincia de Roma y la otra Villarruel, donde están directamente agrícolas, donde se detectaron más de 30 canales de microriego. De los 30, por lo menos 20 habían sacado permisos en 3 lugares distintos para diferentes usos, que finalmente, o sea, se imaginan, ¿no? Se sacan 3 usos, cada uno con cierto caudal, triplicando. ¿Por qué? Uno era la gobernación, el otro era el Ministerio de Agricultura y el otro era el Medio Ambiente. Esos 3 sistemas no coordinaban esa rotación de permisos, por lo tanto, se aprovecharon y era una mala utilización. Los sistemas de abastecimiento de agua, donde ya este texto habla de exposición, luego control de eventos hidrometeorológicos extremos que también han hablado, uso de agua para transporte de datos, que es la parte de minería, que lo que está ocurriendo en Potosí, por ejemplo, ya digamos, ha habido sobreutilización o colonización de las cuevas del dique de Coros, por ejemplo. Luego, disposición de aguas residuales y pedales, o sea, botales y bolsas de lodos del tipo de porras, donde no hay una buena disposición. Es decir, esa disposición es precaria, ya se ha dicho, siempre está en sentido de la pendiente de la cuenca, por lo tanto, siempre voy a ir contaminando todo lo que significa recurso hídrico. Luego, recirculación de aguas del proceso, donde no hay un circuito cerrado, como debería, no sé cómo debería haber, donde se evite la salida, es decir, tratar los procesos antes de que salga la solución al final, sino hay dos formas, ¿no? Uno, tratar al final, ya cuando ya dice, o la otra es tratar parte de los procesos, uno de hecho más contaminantes, y evitar que salga de otra contaminante. Luego, control del agua en operaciones y sistemas de cierre y abandono de instalaciones. Hay NG, digamos, los planes de cierre que no han logrado su objetivo de hacer un plan de cierre. Dentro de esto, evitando que los residuos y restos que van a quedar van a estar expuestos y van a ser un riesgo para el recurso hídrico por el lugar. Luego, identificación de peligros y riesgos. Origen del peligro, fenómeno de la naturaleza. Situación de riesgo, eventos hidrológicos extremos, crecidas, sequías, tormentas, etc. ¿Qué tipo de riesgo o consecuencia tiene? Destrucción de obras hidráulicas y otras instalaciones, escasez de agua y paralización de operaciones. Luego, también avalanchas, sismos, deslizamientos, corrientes de barro, aluviones, etc. Lo que hemos mostrado, ¿no es cierto? Anteriormente en las fotos que enviamos. Luego, aspectos tecnológicos, aspectos humanos, donde hay, esto es más, o sea, van a tener la presentación, ¿no es cierto? Para después, ahí van con más detalle, es más fácil, viene eso con detalle, con tiempo. Luego, aspectos legales institucionales, responsabilidad civil, significativos cuando hay conflictos, nuevas regulaciones normativas. Hablando de esto, estamos en la lucha de la de piedra, caducidad de permisos, oposición a la solución de agua, otorgamiento de agua. Y al no haber esa normativa actualizada por ejemplo en el campo, hay un problema que se genera entre comunidades. Hay comunidades que están abajo en el pie del monte, comunidades que están a media altura y hay comunidades que están arriba. Entonces, normalmente se tiene las vertientes de la parte alta donde se adueñan. Los que están en la parte de arriba, cuando de arriba, le ponen su candado, por decirlo así, ¿no es cierto? Y evitan, porque no hay una normativa que permite el uso de eso, el derecho del agua, a los que están a media montaña y peor también que están en el monte. Es una parte de los, digamos, de los perjuicios que se tienen en el procedimiento de una ausencia actual de normativa. Luego, potencial, ya seguimos, actividades de manejo, procedimiento, proceso de obtención de derechos de agua, de aprovechamiento del agua, captación de agua superficial, captación de agua subterránea, almacenamiento y regulación del agua. Luego seguimos, ¿no? Conducción del agua, drenaje superficial y decepción de escorrentías superficiales utilizadas por terceros, protección de riberas, transporte de redares, reposición de redares, todo lo relacionado con la comunidad. Recirculación de agua, cierre o abandono de tanques de redares, tipos de poros, pequeño agua, disposición final de aguas digamos, en cauces y cuerpos hídricos que en principio no estaban en cauces contaminados, pero han abierto un cauce ¿para qué? Para aliviar la carga de los para que se protejan. Bien, entonces dentro del proceso de gestión de riesgos que ustedes ya se compone de diversas actividades, las cuales pueden retroalimentarse de acuerdo a ciertos criterios
a resultados o objetivos experiencia en cada caso. Tal proceso y sus componentes se resumen y ilustran en la siguiente figura. Bien, aquí tenemos lo que llamamos la gestión de riesgo. Primero empezamos con la formulación del problema. En este caso sería la identificación del problema. Ya identifico mi problema y a partir de esto formulo ya un proyecto, un perfil, ¿no? ¿Para qué? Para que haga una evaluación del riesgo que está ocasionando el problema. Luego hago una caracterización de los riesgos en base al tipo de riesgo que estoy yo analizando, identificando y cuantificando. Luego hago una calificación de riesgos de acuerdo al material que se tiene y luego un análisis de estos riesgos que está ya caracterizado, identificado, evaluado y calificado. Ya dice costo de control y consecuencias, evaluación de la magnitud del riesgo, comparación de costos y magnitud versus aceptabilidad. Es decir, eso más o menos de la. Luego, con todo esto ya vamos digamos, ¿cómo se llama? Al sector decisor, para decidir qué se va a hacer con este tipo de riesgo. Y hay dos caminos. La parte de medidas de control y procesos aceptables, riesgo aceptable. Si el riesgo aceptable está dentro de las normas de riesgo, entonces se continúa, pero paralelamente hay que hacer una medida de control, hacer un monitoreo para ver si ese riesgo sube cada año o sube de acuerdo a la época seca, la época de invierno, como quieren ustedes, ¿no? Luego hay que hacer ese seguimiento y monitoreo. Dependiendo de eso, puede volver a la evaluación del riesgo. Tal vez no se ha hecho una buena evaluación, o dentro de la medida de control hay que hacer una calificación nueva, no está bien calificada, o también una caracterización del riesgo. Entonces, esto resume, si quieren ustedes, lo que significaría esa evaluación del riesgo. Bien, entonces cada actividad aquí está detallada, lo que hemos visto ya, formulación del problema, luego la evaluación del riesgo, caracterización del riesgo, calificación o apreciación de los riesgos, análisis del riesgo, y esto se detalla en una matriz de análisis de riesgo donde va de 0 a 5 y donde todo lo que está en este color tipo azul oscuro significa que no tiene riesgo, luego la manera empieza su riesgo bajo y el rojo ya es un riesgo elevado o de inhabilitaría, el riesgo que lleva el uso de este programa. Pero aquí vemos ya lo más importante, ya es el estudio de caso, la aplicación que hemos hecho, es lo que significa la vulnerabilidad frente al riesgo de contaminación y escasez de agua en la cuenca de los afluentes de Poco del Pequeño, dentro del proyecto de gestión del riesgo hídrico en la cuenca del Poco. Es decir, si quieren ustedes, eso vamos a ver ahora. Como antecedentes, el grado de vulnerabilidad de acceso y de calidad del agua viene con qué factores. Dentro de la cuenca del Poco, factor climático, transformación minera, tasas de descarga muy bajas y contaminación elevada. Luego, subida del precio de los minerales que ha incidido en el uso de la minería, ¿no es cierto? Y que recién ahora está empezando a bajar el precio de los minerales. Pero en su momento ejerció bastante presión porque no había alternativa de otro trabajo, ¿no es cierto? En Potosí llegó el año 2012, más o menos, o sea, a los, ¿cómo se llama? A los perforistas, que es un trabajo mucho más dañino para la salud, porque tiene que trabajar todo el día con este ritmo, a llegar hasta 1.000 bolivianos día. Perforación, ¿ven? Pues no había alternativa a otro trabajo. Esto que pueda comparar, pueda, digamos, reemplazar la parte mundial. El 73% de la población vive debajo de la línea de pobreza. Luego, incremento de presión sobre el agua. Es decir, al haber menos disponibilidad de agua, aumenta la cantidad de demanda, siempre. No hay una disminución, porque la cantidad de gente siempre va a crecer. Por lo tanto, esa presión cada vez es mayor. Mayor presión sobre menor oferta de agua, ¿no es cierto? Que ya es sorpresa. Bueno, aquí está una tabla de cotización de minerales del 90 a 2010, donde estaba subiendo, fíjense, ¿no? Y estamos hablando de presupuesto. Y ha llegado a subir hasta el 2011, 2012 y de ahí recién empezó a bajar. Pero fíjense la presión que existía para el uso de este tipo de energía. Por sobre todas las cosas, lo que más se utilizaba. Luego, el objetivo de este proyecto de vulnerabilidad era ¿cuál? Elaborar herramientas, o sea, de toma de decisiones sobre gestión para evaluar y gestionar el riesgo hídrico que considere los impactos de procesos naturales y actividades humanas sobre los recursos hídricos en la cuenca del Poco. Ya que es una de las cuencas más deprimidas que tenemos. Bueno, ¿qué es el riesgo? Ya digamos para aplicar números.
el riesgo es igual a la amenaza por la vulnerabilidad sobre la capacidad local. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que son la Universidad College of London de Inglaterra con el Centro de Estudios Económicos de Desarrollo Integral que esto dentro de esto también la parte socioambiental y el instituto hizo toda la parte científico-tecnológica dentro de eso, ¿no? Para llegar a una complementación, una integralidad que significa la interpretación de los resultados que estuvieron en la incidencia sobre la sociedad. Entonces, se determinó primero la calidad del agua y la cantidad del agua, como insumo. Luego también, ¿para qué? Para efectuar ese monitoreo regular que se hizo. En función a este insumo más anticipada, ¿para qué? Adaptarse, resistir o recuperarse del impacto de una amenaza. En función de esto se ha determinado el monitoreo de la amenaza que puede existir al recurso hídrico. Más esto ya nos indica el diagnóstico. Y es más, hemos logrado obtener ya la síntesis del diagnóstico ambiental de la cuenca del Jocó-Oruro dentro de lo que significa como herramienta de gestión para dotar, en este caso, a los municipios. Luego, metodología, lo que significa amenaza. Para determinar la amenaza necesitamos una línea base, datos de base, en función a qué. Después cambia la parte, digamos, la parte hidroquímica, de calidad del agua, que también obviamente la cantidad de agua, ¿no es cierto? Estos son todos los puntos que ustedes han tenido, monitoreo de 37 puntos en época seca previo hasta 2014. Entonces lleva parámetros físico-químicos y además el caso y también el arsénico y mención de caudales que nos interesaba para ver la cantidad de transporte de los diversos especies químicas que se tenían. Luego, dentro de la vulnerabilidad, estamos viendo la parte metodológica, ¿no sé? Entonces, ¿qué es? Desarrollo de indicadores de vulnerabilidad. O sea, de diseño de herramientas de recolección de información. Es decir, para ver la parte, por ejemplo, social, que vamos a ver más adelante, se necesita cierto tipo de encuesta para salud, también se necesita ciertos niveles que nosotros lo hacemos, van a ser las personas que conocen este trabajo. Por eso es que aquí vamos a demostrar de ver la necesidad de la multidisciplinaridad que debe tener un proyecto para que una respuesta sea más integral a la solución del problema. Luego, aplicación de una encuesta a hogares, por ejemplo, entrevistas semiestructuradas, determinación de grados de vulnerabilidad por comunidad. Aquí estamos viendo el grado de vulnerabilidad, que no hay nada aquí, ¿no es cierto?, de tipo de cultivo, o escasez de agua. Y aquí estamos viendo que está en un curso de agua, que ese curso de agua no sirve para regar, por ejemplo. Luego, indicadores de vulnerabilidad, tenemos revisión de literatura, es decir, hay diversas técnicas ya para eso. ¿Y de qué va a depender la técnica que utiliza? De la cantidad de información que disponga en función de cantidad de información y en función histórica de la información. Normalmente requerimos nosotros de por lo menos 10 años de información continua, ¿verdad? Para tener una mejor respuesta y una proyección futura, que es lo que podríamos tener para una promoción a lo que llamamos incertidumbre. Luego, tenemos el diagnóstico socioambiental, elaboración de instrumentos, aplicación de los instrumentos, procesamiento de la información colectada y análisis de todos estos resultados que van de intercambio entre los datos de vulnerabilidad. ¿Qué significa? Asignación de valores y pesos a los distintos indicadores. Es decir, vamos a ver en qué consisten los indicadores. Elaboración de mapas de vulnerabilidad. Es decir, nosotros estamos construyendo un último producto de Puerto Caminar, un atlas de mapas temáticos, más de 100 mapas específicos, donde con colores vamos mostrando los sitios de mayor vulnerabilidad y riesgo en toda la cuenca del municipio. ¿Para qué? No siempre vamos a exponer esto a la entidad científica, a la universidad. Necesitamos llegar a los afectados, y eso se llega a través de esos mapas temáticos de colores, donde el rojo obviamente significa que ya no se usa para nada, no sirve para nada, y explicar cómo se llega a eso, pero de forma simple, a través de un lenguaje, digamos, lo más simple posible, no tan técnico como debería ser. Entonces, dentro de esto, encuesta hogares, aquí se tiene una encuesta en toda esta zona, ya desde 1 hasta 23, el número de encuestados, mujeres 102, hombres 63, obviamente porque en los lugares de origen, en los lugares había más mujeres que hombres, ¿no es cierto? Los hombres, o sea, ¿qué característica tiene esta zona? Al ser una zona deprimida, solo existe la minería como trabajo para el hombre. Por lo tanto, no tienen otra opción. Por lo tanto, en las casas quedan las personas mayores, los niños y las mujeres, obviamente como jefas de hogar. ¿Ya?
Luego, entrevista a funcionarios públicos, autoridades originarias, comunales, personal del centro de salud, profesores y profesores directos de universidades. Ojo, una característica, digamos, de los funcionarios públicos es que casi no estaban en su lugar de debía estar, casi todos estaban trabajando en Oruro. ¿Ya? Entonces, era difícil de encontrarse en su municipio respectivo. A veces teníamos que volver a ir 2 o 3 veces, ¿no es cierto? Ese trabajo de recuerdo hicimos con Gonzalo Ayala, gracias a ayuda, digamos que nos prestaron específicamente. Luego, resultados sobre la vulnerabilidad. Dice, hemos dicho, tenemos que encontrar el índice de vulnerabilidad de acuerdo a cierta técnica. En este caso hemos usado 6 indicadores, que es exposición, economía, la parte social, la parte ambiental, la educación cultural y la parte de políticas institucionales. 7 indicadores con 20%, aquí 13%, todo con porcentaje. ¿A qué se llama la vulnerabilidad total? Al B1, que es ¿cómo se llama? La vulnerabilidad 1, hasta aquí falta 1, más B6 sobre 6. Y esta vulnerabilidad total es el volumen de exposición con 0.2, que es un porcentaje, más B sobre B, que es economía con 0.3, y así sobre 6, que nos va a dar el 100%, y haremos ese índice de vulnerabilidad de acuerdo, digamos, a esta metodología aconsejada por la institución SEGRA de Cochabamba, que trabaja sobre vulnerabilidad. Luego, aquí expresa en un gráfico, digamos, índice de vulnerabilidad frente al riesgo de contaminación y escasez de agua en la superficie que donde vemos que la vulnerabilidad muy elevada es todo lo que está en rojo. Fíjense, 19 de 25. Casi todas, ¿no es cierto? Y en amarillo tienen vulnerabilidad alta. Este es demasiado alto. O sea, en este caso ven que casi todas son vulnerables, ¿no es cierto? En esta zona. Y eso, digamos, compasa con las condiciones climáticas y sistemas que tiene la zona y también su índice de pobreza. Luego, vulnerabilidad. Dice, el 21% de las comunidades tienen una vulnerabilidad alta. Acceso restringido a servicios básicos, acceso básico de intermedio al agua, eso gracias, digamos, a la gestión de la mujer, instrucción primaria y pocos con capacitación sobre la temática hídrica, personas y animales han sufrido efectos de salud, existe organización pero sin autonomía en la toma de decisiones, ¿no es cierto? Luego, en la vulnerabilidad, dentro de lo mismo, el 79% de las comunidades tienen una vulnerabilidad muy alta, acceso restringido a servicios básicos, acceso insuficiente de agua para cubrir necesidades básicas, instrucción primaria, alfabetismo, y la mayoría no ha recibido capacitación sobre temática hídrica, fíjense, el 79%. Economía de sobrevivencia, porque los otros están en la comunidad. Y, ojo, el problema que vamos a tocar de aquí 1 año, 2 años, es la parte de la desocupación, porque la actividad ya está cesando. Pues ya no hay, digamos, ya va a haber más despidos, más desocupación, y va a haber mayor presión de nuevo en los municipios y, ojo, también en el Estado. Luego, personas y animales han sufrido efectos de salud y existe organización, pero sin autonomía en las tomas de decisiones. Aquí vemos, por ejemplo, el índice de vulnerabilidad, que el rojo es lo que más vulnerable, ¿no? Y yendo hasta amarillo y naranja, en cuanto a grado de vulnerabilidad o índice de vulnerabilidad. Luego, diferencia entre grado de vulnerabilidad de familias. Es decir, es el resultado que ha arrojado todo este trabajo que se ha hecho en base a la calidad, la cantidad, la parte social, digamos, económica, normativa, de salud, etcétera, etcétera, ¿no? Presencia o ausencia de grupos sensibles. Número de personas por hogar, ubicación de la casa a la fuente de agua. Eso que vemos a veces en las personas que no tienen acceso a la red, la mujer tiene que hacer 4 viajes al día. Y cada viaje llevaba en cada mano un bidón de 20 litros. Imagínense el esfuerzo que tenía que hacer 4 veces al día, en ir y volver. Normalmente no era pues a 1 cuadra, 2 cuadras, normalmente entre 5 a 10 cuadras de distancia, donde estaba el pozo comunal, ¿no es cierto?, de donde se proveía agua. Ese esfuerzo no ha sido cuantificado. Se cuantifica el esfuerzo que hay en la red, pero ¿qué pasa fuera de la red? Eso es lo que no se cuantifica y debería cuantificarse, ¿no es cierto? Bien, luego, exposición de las áreas de cultivo a la contaminación o acceso restringido a riego. Eso estamos viendo, hemos hecho de caminar con 2 test de agronomía para ver los suelos que estaban aptos o no para la agricultura en la parte roja. Hay daños bastante fuertes en los daños.
Pues, ¿qué pasa? Esa zona, verde cultivo, ¿qué pasó? Se ha poblado, ¿ya? Se ha poblado con gente que estaba migrando esa zona, o que está volviendo otra vez, ya, después del mundo de la minería. Exposición del ganado a la contaminación o acceso restringido a agua para consumo. Es bastante álgido porque el ganado no tiene mucho acceso. Si tiene acceso a veces, el mismo ganado contamina. Vamos a ver cómo contamina el ganado su recurso agua. Luego, mejores ingresos económicos. ¿Ven? Diferencia entre el grado de vulnerabilidad de cada familia. Luego, presencia o ausencia de inmigración en la familia. O sea, se nota la inmigración en la familia. Ya hemos visto, ¿no? La gente joven no tiene opción. Y cada vez más baja la opción de minamiento, tiene que migrar a alguna parte, ¿ya? Y esa migración, vamos a ver a dónde orienta el esfuerzo de este trabajo. Acceso óptimo de cantidad de agua de manera de asegurar los niveles de vida para promover la salud humana. Niveles de alfabetismo y analfabetismo. El conocimiento de la temática étnica y expresión del riesgo hídrico. Antes, o sea, los ancestros, había una cultura andina de agua. En esa época había una vida armónica doble, en esa época hizo de consumir. Entonces llegó la civilización, para llamarlo así, de procesos que existían. Entonces aquí está el cuadro que nos muestra, los 19 unidades que tienen ya una unidad muy elevada, que hace que no sea muy riesgoso productos indirectamente y solamente 5 se puede usar, pero el cielo también se da sin síntesis, ¿no? Ya porque los hace por el riesgo de repetir. Y así con todos los datos, con toda la información de exposición económico, social, ambiental, de educación y cultural y política. Todos ustedes se han tomado en cuenta y hecho, digamos, dentro del estudio multidisciplinario que se dio aquí. Entonces, la exposición. La mayoría de las comunidades que se encuentran en la parte baja de la cuenca tienen niveles más altos de vulnerabilidad porque están más expuestos en la parte baja a efectos de la contaminación sobre todo que llega así. Suelos y cultivos tienen mayor probabilidad de estar afectados por el contaminante también porque esos aguas que llegan de la parte alta ya están contaminados, no hay dónde, no hay con qué llegar. Animal que está más expuesto a consumir agua contaminada, provocándoles enfermedades hasta la muerte, obviamente porque están normalmente pasando en la agricultura en la parte baja. Luego, económico. Los centros poblados de Parla y Popo son los que muestran un mejor nivel de ingresos económicos porque esos están a orillas de la carretera asfaltada. En cambio, las demás poblaciones dentro de este municipio no tienen ni siquiera caminos de acceso. Entonces, eso hay un mayor gasto de energía en lo que significa contribución de recursos hídricos para el consumo humano. Poblaciones que se dedican casi únicamente a la actividad agropecuaria viven más personas mayores y la probabilidad es menor, es decir, que estas zonas actualmente y tienen mayor vulnerabilidad económica porque no hay costo de acceso más. Seguro social presenta el mejor puntaje. Dice, las comunidades, a pesar de no tener niveles de organización óptimos para hacerle frente a la contaminación y escasez de agua, se organizan y debaten de alguna manera sobre la temática. Es decir, la cuenca tiene lo que se llama la Coreduc, ¿no? Que es una asociación civil que se ha unido después del derrame de petróleo que hubo en el desaguadero, donde, digamos, no había una institución o otra organización civil que defienda los intereses de estos comunarios. A partir de eso, ya tienes razón social, personal, política, ya cualquier grandes ocasiones, digamos, terceros, ya hay una institución que sí nos defiende, que sí se ataca cada por ellos, que ellos utilizan las herramientas de gestión que les hacen, ¿cómo se llama? Que les hacen posible que puedan acceder a los niveles de discusión con los decisores o con el Estado. Luego, gran porcentaje de la comunidad participa de sus reuniones y las mujeres tienen opción a hacer ya actualmente escuchar sus opiniones. Bien, aquí está. Este es un ejemplo claro de la migración que tenemos explicado. Vulnerabilidad ambiental, en todo este caso que nos van a poner, fíjense bien, aquí está cómo se coge su agua, incluso tiene que llevar a la carretilla que es bastante pesada. Bien, aquí está la señora cuidando su único y fíjense en qué se coge agua. Tiene otra opción. Pues eso he visto, aquí también fíjense cómo el mismo animal, el único curso de agua, está contaminando porque baja a tomar agua y va.
ya comprenderán lo que sucede adentro, ¿no es cierto? Y aquí estamos viendo, o sea, se usa la totora como agente natural de descontaminación de aguas. Nos estamos viendo aquí una comparación de la totora contaminada, digamos, mineras, y una totora que está, digamos, lejos de una fuente de contaminación. Fíjense, van diferentes hacia adentro. Y esto ya va finalmente aquí. Demandas a ver, se definiría las demandas y necesidades de cada municipio, ¿ya? Donde se han identificado estas demandas y necesidades y que ellos ya se funciona a la contaminación, a la agropecuaria y otros. Y presiones de uso y conflicto, ¿ya? Que se tiene en las zonas sobre el recurso hídrico. Y aquí, digamos, caracterización de la contaminación minera, lo que significa una síntesis de las partes, digamos, de las cooperativas, trabajos ingenios, etcétera. Y aquí, por ejemplo, dice, Miguel Montoya del autor hizo un trabajo donde cuantificaron el impacto del ingreso de llamas vacuno. Cada vaquita tiene un total de ingesta de 434 gramos al mes, lo que significa que cada como dato, ¿no? Y finalmente hay las conclusiones que también estoy haciendo, verán que es bien difícil de asumir todo lo que significa esta para ti. Y aquí, digamos, cómo debemos cuidar nuestros casos de incluso lo que significa la niñez, los alimentos domésticos, el ganado y la escasa vegetación que existe en la natural. Bien, yo tendré un rápidamente dado, pero todos aquellos que necesiten información al respecto, tenemos publicaciones en el Instituto de Química, en Coca-Cola, y están bienvenidos a declarar la información que ustedes necesitan para aclarar cualquier tema. Y gracias.